Muchas gracias, profesor Ortiz. Esta mañana nos han hablado de epilepsia, de tratamientos, de cómo acompañar los proyectos neuroeducativos, pero nos falta una pieza fundamental y clave, que es la investigación genética. El profesor Mójica ha realizado importantes contribuciones para la descripción de secuencias repetidas, llamadas CRISPR. Estas investigaciones han cristalizado una nueva tecnología que aplica en Madrid el doctor en genética molecular Lluís Montoliu. Y para mí es un enorme placer darle la bienvenida para que nos hable de terapias génicas avanzadas y basadas en la edición genética. Gracias. Adelante. Muchas gracias, María José. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Ante todo, agradecerle a Pilar García de la Granja la invitación. Para mí es un placer. Yo no puedo sentir más que admiración y todo mi respeto para personas como Pilar que crean estas fundaciones. Nosotros colaboramos con asociaciones de pacientes. Creo que es muy importante la labor que hacéis y a nosotros no nos queda más que apoyaros y cada uno desde nuestro ámbito del saber. Yo, para complementar lo que hemos estado discutiendo esta mañana de mis compañeros que me han precedido, yo me dedico a la genética y me dedico a la utilización de estas herramientas que constantemente están hoy en día en los medios de comunicación y que son las herramientas de edición genética, estas herramientas que tienen este nombre tan sonoro, CRISPR, que probablemente es un nombre muy raro, pero una vez que lo oyes ya se te queda para siempre, jamás no lo tienes ni que repetir. Entonces, vamos a intentar en los próximos minutos entender qué es lo que hemos logrado hacer con estas herramientas y qué es lo que podemos hacer en un futuro próximo cuando las utilicemos como verdaderas herramientas de terapia génica. Cuando hablamos de herramientas de edición, edición suena a cambiar, a corregir texto, ¿no? Imaginemos que estamos escribiendo un texto cualquiera, una frase cualquiera. Imaginaros esta frase, ¿no? Claro, estamos escribiéndola rápido y rápidamente hemos cometido un error. Y ese error inconscientemente, intuitivamente lo detectamos y decimos, esta es la letra que tengo que cambiar y la tengo que cambiar porque la tengo que corregir para que la frase tenga sentido. Y fijaros que de una manera muy sencilla he editado una palabra, he editado esta frase y la frase ya vuelve a tener sentido. Esta edición que yo hago con las frases es exactamente lo que podemos hacer a partir de hace unos 5 años con estas herramientas de edición genética, las CRISPR. En nuestro genoma sabéis que tenemos muchas de estas letras, apenas solamente tenemos 4. Tenemos la G, la A, la T y la C. La G sabéis que siempre se empareja con la C y la A con la T. Tenemos nada menos que 3.000 millones de estas letras, que son las que se utilizan para incorporar unos 20.000 genes, genes como los que hemos estado hablando esta mañana, ¿no? Os quiero presentar uno de estos genes. Este es el gen de la tirosinasa, uno de los genes que trabajamos en el laboratorio con la enfermedad rara en la cual nosotros trabajamos, que la veréis a continuación. Fijaros que esto es una ristra de unas 1.600 letras. Y de estas letras, quiero que os fijéis a vuestra derecha, hay una C que está resaltada, y quiero que os fijéis que esta C ahora va a cambiar por una A. Lo único que he hecho es cambiar esta C por una A en este gen. De las 3.000 millones de letras solamente he cambiado esta C por esta A. Esto es lo que le ocurre a Pepe. Pepe es una persona con albinismo colocutáneo. Esta es la condición genética que nosotros trabajamos. Y de todos los 20.000 genes, el gen de la tirosinasa, él lo tiene mutado. Y fijaros que presenta lo que todos entendemos por albinismo. Lo que pasa es que en el albinismo lo que se ve no es lo relevante. En el albinismo vemos una persona carente de pigmento. Esto es una persona con una altísima discapacidad visual. Es una persona que tiene ceguera legal, tiene una agudeza visual por debajo del 10%, y eso es lo que estudiamos nosotros en el laboratorio. Fijaros que lo que hemos hecho simplemente, la naturaleza nos ha generado esta mutación y donde había una C, ahora se ha convertido en una A y esto es suficiente para establecer la enfermedad. Ahora nos podemos preguntar, ¿pero podemos regresar a la situación original? ¿Podemos volver a tener la C? Y esto ni más ni menos es lo que intentamos hacer cuando curamos al gen. Y para curar al gen desarrollamos estrategias de terapia génica.
Claro, la terapia génica la conocemos desde finales de los 80 y hay de diferentes tipos. Terapia génica en adultos, en las cuales o bien podemos administrar directamente los reactivos que van a curar a ese gen directamente al paciente, o bien podemos extraerle del paciente unas células y en el laboratorio corregirle la mutación para, una vez corregidas esas mismas células, reincorporárselas al paciente. Sería la terapia génica in vivo o ex vivo. Claro, antes de llegar al paciente tenemos que establecer los parámetros y tenemos que estudiar bien todos estos procesos. Esto es lo que hemos venido haciendo desde hace más de 30 años, casi 40 años, con los diferentes animales, modelos animales modificados genéticamente. Aquí tenéis tanto ratones como pollitos, como cerdos, como primates, en los cuales se les ha insertado una proteína que tiene este color verde, que viene de las medusas del Pacífico, la proteína verde fluorescente, que es una de las herramientas que hemos utilizado más en medicina regenerativa. Todas las células de estos animales son verdes, con los cuales, por ejemplo, si hacemos un experimento de trasplante de médula ósea a otro animal que no sea verde, fijaros que las células verdes las podremos seguir, las podremos trazar. Con lo cual esto ha sido insustituible y esto ha sido una de las herramientas que hemos utilizado. ¿Cómo lo hacemos, la modificación genética en animales? Esto es lo que he venido haciendo yo pues, de hace ya bastantes años. Fijaros que estos son embriones, no son embriones humanos, se parecen bastante, son embriones de ratón, o bien estamos inyectando una solución de ácidos nucleicos, de ADN o de ARN, o bien estamos inyectando las células troncales pluripotentes embrionarias, que es algo muy largo, que resumimos aquí en España diciendo las células madre, o bien estamos transfiriendo núcleos, que es lo que nos enseñó la oveja Dolly, o bien estamos utilizando procedimientos de biología de reproducción. Fijaros que desde hace un montón de años lo que intentamos resolver en terapia génica, y esta es una diapositiva, que establecí en el año 1989 y que viaja conmigo. Y esta diapositiva lo que nos muestra es una pregunta que todavía no hemos resuelto. Fijaros que lo que quisiéramos cuando tenemos una mutación que está afectando tanto a la copia del gen que heredamos de nuestro padre o de nuestra madre, lo que quisiéramos es que ocurriera lo de la derecha, que al menos una de las dos copias se corrigiera, dejando intacto el resto de los genes del genoma. Esto es lo que nos gustaría hacer. Pero esto no es lo que habitualmente sabemos hacer. Lo que sabemos hacer es introducir la copia de nuestro gen terapéutico que va a curar, que va a aterrizar en algún sitio del genoma. Y claro, aterrizar en algún sitio del genoma pues tiene sus peligros, porque podemos insertarnos encima de algún gen que estaba preexistente y ese gen va a dejar de funcionar. Con lo cual vamos a hacer un pan con unas tortas, porque resulta que queremos corregir un gen, pero vamos a inactivar otro. Con lo cual, fijaros que el caballo de batalla que hemos tenido en la terapia génica siempre ha sido cómo podemos mejorar la corrección específica de una forma directa sin afectar el resto del genoma. ¿Esto por qué es tan difícil? Pues porque cuando se lo planteamos a las células, la frecuencia con la cual esto ocurre es bajísima, es paupérrima, 10 a la menos 6. Esto quiere decir una de cada 1.000.000 de veces va a ocurrir la modificación en el sitio que nosotros queremos. Y esto es algo con lo cual hemos tenido que convivir. Pero fijaros que a la izquierda a alguien se le ocurrió que si abrimos con una tijera molecular, con una nucleasa, si abrimos el gen que queremos modificar, fijaros que la frecuencia pasa a 10 a la menos 1. 10 a la menos 1 es una de cada 10 veces, es un 10% de veces. Con lo cual, fijaros, ¿por qué estamos tan revolucionados los investigadores en biomedicina con las herramientas de edición genética? Porque hemos aumentado nuestra capacidad de modificar los genes a voluntad por lo menos 1.000, sino 100.000 veces. Y esto es algo inaudito, esto es algo que no conocíamos. Y no es más que, fijaros, el truco solamente está en cortar el ADN, cortar el genoma en el gen que queremos modificar. Claro, entonces pensaréis, yo estoy aquí esperando que me cuentes cómo se puede editar un gen y resulta que me estás diciendo que la solución es cortar el ADN. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo se explica que cortando vamos a conseguir editar el gen? No sé qué ha pasado. No hago nada.
Ahí lo tenemos. Entonces, fijaros que lo que pasa, cómo funcionan estas herramientas CRISPR y todas estas herramientas de corte. Lo que pasa es que nuestras células están equipadas con unos sistemas de reparación que viajan con nosotros desde tiempo inmemorial. A la célula no le interesa que un corte provoque la pérdida de un fragmento del cromosoma y lo que hace es responder inmediatamente. Y responder inmediatamente, por ejemplo, por la vía esta de la izquierda, en la cual intenta añadir letras al azar y quitar letras al azar hasta que queden A's delante de T's o G's delante de C's, que por un efecto velcro o un efecto cremallera consigamos restituir. Claro, al restituir la continuidad del cromosoma, como hemos añadido y quitado letras, habremos inactivado el gen. Pero fijaros, nunca antes fue tan sencillo inactivar un gen. Lo único que hemos hecho ha sido dirigir unas herramientas de corte al gen al que nosotros estamos interesados. Y lo que obtenemos es que el gen deje de funcionar. Podemos hacer cosas mucho más interesantes. Le podemos dar al sistema una secuencia que contenga las letras correctas, porque lo que queremos es corregir esa secuencia. Le damos un molde que contenga homología de secuencias a ambos lados del corte y que promueva la reparación. Claro, si promovemos la introducción de esa secuencia, lo que vamos a conseguir es la edición. Esta edición, que la conseguimos con estas herramientas CRISPR, no es algo nuevo, a pesar de que con las CRISPR todo se ha revolucionado por su facilidad, por su versatilidad y por su asequibilidad, pero fijaros que las nucleasas las conocemos desde el año 95, hay diferentes tipos de nucleasas que existen y que las podemos seguir trabajando en el laboratorio, ¿no? De verdad, creedme que no hago nada, aparecen estas nucleasas. Bueno, estas nucleasas podemos enorgullecernos de que tienen un origen español. Más precisamente María José se refería a este microbiólogo de la Universidad de Alicante, Francisco Juan Martínez Mojica. Francis Mojica hace 25 años, preguntaros dónde estabais vosotros hace 25 años. Algunos de vosotros sois muy jóvenes, probablemente no habéis ni nacido. 25 años atrás, Francis Mojica estaba estudiando estos microorganismos que viven en las salinas de Santa Pola. Sabéis que la salazón es un procedimiento para proteger que no se degraden, no se nos pudran los alimentos. Ponemos sal y el bacalao no hace falta que lo pongamos en la nevera, pero esto es cierto para la mayoría de bacterias. Hay unos microorganismos que se llaman arqueas que les encanta vivir en la sal y estos son los que estudiaba Francis, son los que dan ese color rosadito a las salinas y son estos organismos. Entonces lo que hacía a finales de los 90, principios de los 2000, Francis y sus colegas es secuenciar y leer el genoma de estos microorganismos y se dio cuenta de que había unas secuencias pautadas, aquí representadas por unos rombos, que separaban otras que eran muy distintas las unas de las otras. Al ver estas secuencias tan pautadas, empezó a pensar que era una cosa relevante. No era el primero que los veía y había otros microbiólogos antes que él que lo habían visto en otros grupos de microorganismos. Y entonces se dio cuenta de si esto ocurre en tantas bacterias distintas, quiere decir que esto es relevante. Y decidió estudiarlo y además decidió ponerle un nombre, el nombre que está en boca de todo el mundo. El nombre se lo puso Francis, repeticiones cortas palindrómicas agrupadas y regularmente espaciadas. Más allá de lo que la gente hacía a finales de los 90, principios de los 2000, Francis se preocupó por estudiar qué es lo que había entre esas repeticiones. Y lo que había eran fragmentos de genoma de los virus que acechan a las bacterias. Y además se dio cuenta de una observación fundamental, que cuando esto ocurría, cuando había un determinado fragmento de un virus en una bacteria, esa bacteria era inmune a ese virus. Con lo cual había descubierto el sistema inmunitario de las bacterias, nada menos desde Alicante. Entonces tardó 3 años en convencer a la comunidad científica de lo que había encontrado, pero gracias a su perseverancia ahora sabemos que estas herramientas cumplen una función en bacterias, cumplen esa función. Fijaros que el sistema inmunitario de las bacterias es mucho más interesante en algunos aspectos que el nuestro. A nosotros, si no queremos tener la sarampión, nos vacunamos contra el virus de la sarampión, pero nuestros hijos no heredan esta resistencia. Si queremos que no cojan el sarampión, también les tenemos que vacunar.
funcionar. Las bacterias, una vez aprenden a defenderse de un virus, esa resistencia ya la transmiten a sus descendientes porque es un sistema inmunitario de base genética. Y esto, pues a lo largo de muchísimos años y con la colaboración de otros investigadores, pues se ha podido investigar cuáles son los elementos que conforman este sistema inmunitario y cómo convertir este sistema inmunitario en unas herramientas de edición. Francis fue el primero que puso a caminar todo un grupo de investigadores, algunos de ellos probablemente les sonarán de haber visto en premios y como Charpentier, Dunna y Signis y los genetistas de la última línea, y fijaros que en estos últimos 5 años es donde estamos viviendo esta revolución. Esta revolución de estas herramientas que, si me permitís, esto es la simplicidad y la belleza de estas herramientas de edición. No es más que una tijera aquí representada por esta mancha amarilla, es una nucleasa que corta. ¿Y corta dónde? Corta donde le dice esta molécula de color azulito, que es el ARN, que es como una guía, de hecho guía a la tijera para cortar. Con lo cual es una tijera inteligente, es una tijera programable, porque nosotros podemos decidir dónde cortamos, en qué gen vamos a cortar. A lo largo del tiempo pues hemos ido evolucionando y ahora pues realmente lo que utilizamos son unas moléculas de ARN un poquito más pequeñitas, una que contiene el sitio de unión al gen que queremos y otra que une a la nucleasa. Todo esto es comercial y en apenas 5 años esto se ha convertido en algo tremendamente asequible, muy barato y muy sencillo de utilizar. Por eso, no solamente esto es ciencia ficción, esto es la realidad. Unos investigadores japoneses con microscopía de fuerza atómica nos vieron, esto es un complejo de esta proteína Cas9, la nucleasa, encima del ADN. Fijaros, acaba de cortar y pum, de repente aparece la hebra de ADN que se ha cortado. Con lo cual este corte específico no solamente es algo que nos imaginamos, sino que está ocurriendo de verdad. ¿Qué es lo que podemos hacer con CRISPR? Pues un montón de cosas. Podemos mutar, corregir, editar, eliminar, añadir, marcar un gen. Esto es una revolución. Repasemos un poco por encima a ver qué es lo que podemos hacer. Podemos inactivar un gen, podemos dirigir estas herramientas contra la secuencia de un gen y el gen dejará de funcionar. Esto es trivial hoy en día. Esto es algo que no sabíamos hacer con esta facilidad que tenemos. Podemos complicar un poco la cosa y podemos añadir 2 de estos reactivos de CRISPR. Fijaros que lo que podemos promover es la delección de un fragmento de ese gen. Esto es muy importante. Muchas patologías están asociadas a delecciones. Las delecciones también pueden estar asociadas a inversiones. Podemos promover que una secuencia que la extendimos se vuelva a insertar de forma al revés o se pueda duplicar. Inversiones y duplicaciones también son causas frecuentes de muchas de las enfermedades, también de las epilepsias de base genética que estáis estudiando en esta fundación. Podemos crear una cosa muy sutil y esto es algo, creedme, que nos ha revolucionado, como veréis a continuación. Mutaciones puntuales. Muchísimas de las mutaciones asociadas a muchas patologías de base genética que nos afectan están causadas, como veíais con Pepe, por diferencias en una sola letra. Y es muy difícil esto de hacer con las técnicas tradicionales de estudiar. Ahora, con estas técnicas CRISPR, podemos introducir estas modificaciones de una forma muy evidente o podemos incluso introducir fragmentos enteros de un gen que han desaparecido porque resulta que el gen deja de funcionar. Estas son todas las diferentes modificaciones. Fijaros que las CRISPR se presentan habitualmente como unas herramientas que nos permiten hacer las cosas más rápido. Y esto es cierto, por ejemplo, pensando cómo hacemos nosotros. Yo trabajo en ratones de laboratorio y generamos mutantes de genes que están asociados a enfermedades en humanos. Y antes, para generar una de estas mutaciones, tenía que invertir de 12 a 18 meses. Lo cual quería decir que si necesitaba 2 mutaciones para hacer una enfermedad, para acercarme a una enfermedad, pues 18 más 18 son 36 meses. Fijaros ahora que con las herramientas CRISPR, con apenas 4 o 6 meses, puedo generar no solamente una mutación, sino muchas mutaciones a la vez. Porque las tijeras, si le doy una guía que se aparea con un gen, cortan ese gen. Si le doy 2 guías, cortarán 2 genes. Si le doy 30 guías, cortarán 30 genes. A las tijeras les da igual. Lo importante es el número de guías que nosotros le podemos dar. Y esto, siendo importante, no es, creo yo, lo más relevante. Lo más relevante es lo que podemos hacer con estas tijeras cuando les eliminamos la capacidad de cortar.
Y uno se preguntará, ¿y para qué sirve una tijera que no corta? Bueno, una tijera que no corta sirve para marcar una posición en el genoma. Y al marcar una posición en el genoma, lo que podemos hacer es reactivar genes que estaban dormidos. Por ejemplo, en enfermedades de la sangre, betatalacemias, anemias falciformes, en los cuales los genes adultos están afectados, pero los genes embrionales, que en adultos no funcionan, están intactos, podemos pensar en reactivar en adultos genes embrionales que pueden ser terapéuticos y pueden responder. O incluso algo que si me lo hubierais preguntado hace unos cuantos años, yo hubiera dicho que esto es probablemente el último de los síndromes tratables mediante CRISPR. El síndrome de la fragilidad del cromosoma X, sabéis que es el que está asociado a las causas más frecuentes de esa discapacidad intelectual. No está asociado a mutaciones directamente a un gen, el gen FMR1, sino que el gen está metilado, está inactivado, el gen está condensado. Lo que podemos promover con estas herramientas de edición que no cortan, pero asociadas a otro dominio que es capaz de remover estos radicales metilo, podemos promover la desmetilación del gen, con lo cual reactivamos el gen. Esto es algo inaudito, creedme, que no conocíamos, ¿no? Nosotros lo aplicamos todo esto a esta enfermedad rara, a esta condición genética que es el albinismo, que tiene una serie de alteraciones neurológicas asociadas, este nistagmo, esa pérdida de visión, esa falta de fobia, falta de visión tridimensional, que es realmente lo discapacitante en estas personas, y lo hemos acercado nosotros utilizando modelos animales. En ratones, durante casi 30 años llevamos trabajando en esta condición genética. Claro, en muchos casos, en el albinismo, hay muchos genes que están asociados a diferentes tipos de albinismo. No solamente uno solo, tirosinasa es uno de ellos. Hay 20 genes, conocemos hoy en día, que dan lugar a otros tantos tipos de albinismo. Pero muchas veces tenemos el diagnóstico clínico, pero no el genético. El profesor Bermejo también ya nos hablaba de que a veces no siempre es positiva el análisis genético. De hecho, nosotros, en un 30% de nuestros pacientes, no somos capaces de detectar las mutaciones. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Se nos ha escapado algún gen? Bueno, a veces lo que ocurre es que no hemos mirado en el sitio adecuado. El genoma nuestro es relativamente complejo y los 20.000 genes están todos apiñados en un 2% de nuestro genoma. La totalidad de nuestros genes apenas ocupan el 2% de nuestro genoma. Fijaros que la gran mayoría de nuestro genoma, el 98%, es un DNA que se llama no codificante. Durante muchísimos años se ha obviado porque no lo entendíamos ni teníamos herramientas para trabajar en él. Ese DNA no codificante tiene muchísimas repeticiones, es muy difícil trabajar con él, pero tiene los elementos reguladores, las instrucciones que le dicen a los genes dónde y cuándo tienen que funcionar. Esto es lo que ahora nos permiten estas herramientas CRISPR. Las herramientas CRISPR nos permiten eliminar estas instrucciones génicas y preguntarnos, ¿es relevante generar una mutación en una instrucción más allá de generar una mutación en el gen? Fijaros, esto lo hemos intentado responder nosotros con el gen de la tirosinasa. Esto es un ratoncito que generamos en los cuales le eliminamos una de estas instrucciones. El gen está intacto, pero eliminando una de las instrucciones, fijaros, no hay que ser muy especialista para verificar que el ratón tiene un cambio de pigmentación, se le ha caído la pigmentación y lo único que hemos tocado es este elemento regulador que podemos analizarlo porque hay diferentes ratones con diferentes mutaciones más o menos colindantes que nos permiten hacer análisis genéticos. Esto realmente nos ha llevado a generar esta estrategia que hemos venido a llamar los ratones avatar. Avatar como la película esta de ciencia ficción, utilizo la metáfora yo, acordaros estos seres azules que estaban cada uno de ellos conectados a una persona. Ahora, precisamente con estas herramientas de edición genética, ya no puedo solamente hacer modelos genéricos, sino modelos específicos. Yo puedo diagnosticar un paciente y ese paciente que tendrá una mutación determinada en un gen específico, la misma mutación la puedo reproducir en el mismo gen del ratón, con lo cual el ratón pasa a ser el avatar de esa persona. En medicina se dice que no hay enfermedades sino enfermos. Ahora podemos nosotros utilizar la misma frase en modelos. No hay modelos genéricos sino modelos específicos. Esto no es ciencia ficción, esto es realidad. Fijaros, lo que hemos venido haciendo durante 30 años en ratones, y hay muchísimos ratones mutantes que nos han servido muchísimo para aprender para qué sirven muchos de los genes, lo que hemos hecho ha sido eliminar una parte importante del gen. Y durante más de 30 años lo que hemos eliminado ha sido, por ejemplo, el primero de los exones, el primero de los fragmentos del gen. Esto ha sido fantástico porque es lo que podíamos y lo sabíamos hacer, pero hay un pequeño problema.
En la población humana no hay personas sobre la Tierra que les falte el exón 1 a los genes. Esto realmente no ocurre en las personas. En las personas lo que tenemos es lo como le pasaba a Pepe, ese pequeño cambio de letra. Y ese pequeño cambio de letra es muy difícil de utilizar y de estudiar con las herramientas tradicionales. Fijaros que con CRISPR ahora nosotros podemos reproducir exactamente la misma mutación y generar el ratón avatar correspondiente. Os presento a Patty. Patty es otra persona que hemos diagnosticado en el laboratorio, tiene otro tipo de albinismo. A Patty no es que haya una letra que le haya cambiado, a Patty le falta una letra, solamente una letra. De los 3.000 millones de letras, solamente le falta una letra en la posición que está indicada de un gen. A partir de esa posición, el gen deja de tener sentido. Lo que hemos hecho nosotros es generar los correspondientes avatares en ratones y cuando los hemos secuenciado su genoma, cada una de estas líneas es un ratón distinto. Fijaros lo que está subrayado y fijaros dónde confluyen las flechas azules. Confluyen en un sitio donde falta una C, la misma C que le falta a Patty. Este es el avatar de Patty. Esto me sirve para varias cosas. Me sirve para deciros que con estas herramientas podemos hacer experimentos extraordinarios que hasta ahora no podíamos hacer. Pero me sirve también para deciros que esto no es fácil ni obvio. Esto ha ocurrido 1 de cada 23 veces, un 4% en este caso. Yo doy saltos con las orejas porque esto no lo podíamos hacer. Pero ahora pensaros, yo en ratones sé muy bien cómo gestionar esta eficiencia. Pongo los 23 ratones uno al lado del otro, selecciono el que me interesa y descarto los otros 22. ¿Cómo lo hacemos esto con pacientes? No es éticamente ni prudentemente adecuado trasladar estas tecnologías todavía a pacientes. Fijaros que toda la eficiencia, toda la precisión que tienen estas herramientas a la hora de cortar, no la tienen las herramientas que tienen que reparar. De hecho, las herramientas que tienen que reparar el corte, una de las cosas que no tienen es memoria. No tienen memoria y cada vez que se encuentran un corte, la reparan de una forma distinta. Por eso nos encontramos un montón de diferentes intentos de reparaciones y solamente uno de ellos es el que realmente se ha reparado como nosotros quisiéramos. Los otros no nos interesan. Mientras no sepamos aumentar la eficiencia de las reparaciones en el sentido que nosotros queremos, no deberíamos estar todavía trasladando estas tecnologías a la clínica. Con lo cual, pensad que esto es muy importante, a nivel académico es una revolución, podemos hacer unos modelos impresionantes que no pudimos hacer, pero estamos todavía un poquito lejos de trasladarlo a la clínica. Estoy seguro de que llegaremos, pero tenemos que aumentar eficacia y sobre todo tenemos que aumentar la seguridad. ¿Para qué nos sirven todos estos avatares? Nos sirven para validar tratamientos. Tenemos pequeñas moléculas, tenemos fármacos reposicionados, fármacos que pueden ser tratados para estas diferentes enfermedades raras. Antes de administrar el fármaco directamente al paciente, podemos verificar cuál va a ser su utilidad en su correspondiente modelo avatar. Y esto es algo que antes, sinceramente, no podíamos hacer. ¿Cuáles son las limitaciones actuales de la edición genética? Una ya lo habéis visto, lo que no tiene que ver con las herramientas CRISPR, lo que tiene que ver con las herramientas de reparación, que es esa indeterminación, esas diferentes secuencias que se van produciendo a la hora de reparar. Otra de las limitaciones es que nosotros pensamos que nos dirigimos a un gen, pero la guía puede detectar una secuencia casi igual en una secuencia no deseada que puede estar alterada. Esto se puede mejorar con procedimientos bioinformáticos que nos permitan seleccionar guías de una forma más adecuada. Hay ya programas que nos permiten seleccionar. Este es el que hicimos nosotros en nuestro centro. Nos encanta esta serie de televisión Breaking Bad, y de Breaking Bad pusimos Breaking Cash y parece que ha tenido fortuna y lo podéis utilizar y lo podéis ver. Y de hecho nosotros, cuando vemos a los ratones si tienen alguna de estas alteraciones en estas secuencias parecidas, no las encontramos, ni nuestros colegas del Instituto Sanger de Cambridge tampoco las encuentran. Esto realmente no parece ser el problema. El problema de verdad son esas gran diversidad de reparaciones que se producen tras el corte. Este es Bowie. Como David Bowie tiene un ojo de cada color, fijaros este ratoncito, porque aquí, como nosotros trabajamos con genes de la pigmentación, es muy fácil ver esa diversidad alélica. No todas las células de este ratón tienen la misma corrección, no tienen la misma alteración. Pero ahora uno dice, ¿y esto cómo lo veo yo si no trabajo en genes de pigmentación? Bueno, pues tienes que secuenciar, y cuando secuencias, después de un experimento de estos de edición, lo que ves es esa diversidad de secuencias, y entre ellas encontrarás la que tú quieres. Pero fijaros cuánto ruido genético todavía estamos generando. Esto es la realidad, esto es la letra pequeña del contrato, es lo que habitualmente no se dice cuando uno lee un artículo de edición genética. Esto es lo que nos tenemos que enfrentar. Las diferencias y las delecciones
y las diferentes correcciones pueden llegar a ser muy importantes. Este verano hemos conocido que apenas un corte basta para que a veces se produzcan eliminaciones muy grandes de diferentes fragmentos de cromosoma. Esto lo podemos mejorar de alguna manera con unas variantes de CRISPR que se las debemos a David Liu del Broad Institute, que ha creado lo que se llaman los editores de bases. Es una nucleasa que no corta, pero tiene asociada un dominio de aminasa que es capaz de convertir directamente in situ sobre el ADN, sin cortarlo, en una C en una T o una A en una G. Esto es más o menos como un típex molecular. Llegamos encima directamente del cromosoma, le cambiamos la letra y ponemos la letra. Esto tiene muchísimo futuro, todavía no funciona del todo exactamente como quisiéramos, pero habrá que seguirlo muy atentamente. ¿Qué pasa con, ya terminando la parte de aplicaciones en terapia génica? Bueno, en terapia génica ese es el futuro de las herramientas CRISPR y, por supuesto, lo que ahí tenemos es partimos de la mutación, sabemos una secuencia que no la contiene y queremos promover que esa secuencia correcta se utilice para reparar el gen. Mucho se ha discutido de las reparaciones a nivel embrional. Bueno, sabéis que esto, en primer lugar, lo que hay que decir en este país y en muchos países de la Unión Europea, esto es directamente ilegal. Nuestro país es signatario del Convenio de Asturias del año 97 que impide la modificación irreversible del genoma, con lo cual esto es ilegal, pero ahora ya vosotros tenéis herramientas y elementos para discernir que además de ser ilegal, es probablemente imprudente en estos momentos porque no somos capaces todavía de controlar la salida. Yo añadiría un tercer aspecto, es ilegal, imprudente e innecesario, sobre todo porque tenemos tecnologías como la detección genética o el diagnóstico genético preimplantacional que nos permiten seleccionar los embriones carentes de mutación a implantar. Con lo cual, digamos, esto lo dejamos aparte, la parte del embrión, aparte de los elementos éticos que naturalmente conllevan. Pero ¿qué pasa con la terapia génica somática? ¿Qué pasa a la hora de tratar una persona nacida, un adulto, un niño? Tenemos de nuevo las dos vías, in vivo o en ex vivo. En in vivo apenas tenemos casos de herramientas de edición genética tratados. El único caso que conocemos no fue con CRISPR, fue con las herramientas anteriores. Esto fue en noviembre del año pasado. Se ha hecho en Oakland, en California. Es una paciente de una enfermedad rara, de un síndrome de Hunter, en la cual se le trató con estas herramientas de edición y lo que sabemos, los primeros resultados de estos pacientes es que no parecen haber mejorado. Esto podría ser un poco decepcionante, pero lo que también sabemos es que la utilización de estas herramientas no ha sido tóxico. Acordaros que eficacia y seguridad son dos elementos. Sabemos ahora que estas estrategias son seguras, o al menos parecen ser seguras, con lo cual tenemos que seguir. A nivel somático, todo cambió a partir de enero de 2016. Enero de 2016, apenas hace 2 años y medio, fue cuando aparecieron estos 3 artículos en Science, que lo que propusieron fue un sistema de tratar la distrofia muscular de Duchenne. La distrofia muscular de Duchenne, en modelos de ratón, en este caso en un ratoncito, lo que hicieron fue utilizar unas herramientas que eliminaban la parte patogénica del gen, con lo cual en algunas fibras musculares, no en todas, en un 15% de ellas quizá, en un 10, un 20% de ellas, conseguían restaurar esa mutación y conseguían recuperar funcionalidad. Esto se acaba de probar no solamente en ratones. Este verano hemos sabido, uno de los equipos lo ha probado también en perros y tienen unos resultados pues parcialmente interesantes que oscilan entre un 3 y un 90% de la corrección. Claro, si estamos en el 90 nos encanta, pero si estamos en el 3 nos encanta un poquito menos. Con lo cual, esto ya también nos da idea de que tenemos que seguir trabajando porque todavía no controlamos muy bien la salida. Fijaros cómo hemos logrado llevar estas herramientas de edición a las fibras musculares o, por ejemplo, a las neuronas o a lo que queramos nosotros tratar. Pues utilizando unos autobuses muy peculiares. Estos son unas partículas víricas, estas son partículas que se llaman adenoasociados, que somos capaces de vehicular desde dentro pues, las secuencias genéticas que codifican para la nucleasa, para la guía y para el molde. Esto lo hemos hecho de diferentes maneras, son unas partículas relativamente pequeñitas, no nos cabe todo, tenemos que poner la nucleasa en un virus y tenemos que poner la guía y el molde en otro, y hemos tenido incluso que inventarnos
pues otras nucleasas, porque la que utilizábamos de una bacteria que es el Streptococcus pyogenes, es demasiado grande. Hemos tenido que ir a buscar la nucleasa de Staphylococcus aureus, que es 400 aminoácidos más pequeña y ya nos cabe dentro del virus. Con lo cual, fijaros que esto pues ha ido avanzando y se han aplicado esto en un montón de diferentes enfermedades raras, con lo cual hay muchísima investigación. Quiero resaltar que todo esto está hecho en animales. No hay ninguna persona todavía tratada con esto. Esto es importante a la hora de entenderlo, bien en animales o bien en células. Fijaros también enfermedades neurodegenerativas o incluso cuando se pretenden revisar o reproducir delecciones. Fijaros, aquí se están intentando reproducir unas delecciones importantes y es posible encontrarlas, pero fijaros, las encontramos en un 10% de los casos. En la mayor parte de los casos encontramos cosas que no queremos, y si aumentamos el tamaño de la delección que queremos nosotros reproducir, también la vamos a encontrar, quizá en un 5% de los casos, pero el 95% restante pues todavía no lo controlamos. Con lo cual, fijaros que esto incluso puede llegar. Hace poco estuve en la asociación de Phelan-McDermid, que sabéis que tiene asociada una delección en el fragmento del cromosoma 22, y uno podría pensar, esto todavía no ha ocurrido, es una propuesta, se podría pensar en llevar la introducción del fragmento que falta, que puede ser variable, para introducirlo y para restaurar la función de los genes que les faltan. ¿Qué es lo que nos falta todavía para aprender? Bueno, y probablemente los virus es pan para hoy y hambre para mañana, porque los virus tendremos que dejar de utilizarlos tarde o temprano. Y probablemente el futuro está en la nanotecnología. El futuro está en la utilización de nanopartículas como los niosomas, que son capaces de llevar estas herramientas a la célula adecuada. Por ejemplo, esto es algo que hemos conocido en febrero de este año. Esto es una enfermedad rara que ha sido tratada solamente una vez con nanopartículas y con herramientas de edición genética, y que ha permitido rescatar ya terapéuticamente este gen. Bueno, esto es lo que sabíamos hasta hace poco, pero en enero descubrimos una de las limitaciones, creo yo, más importantes que nos tiene que recapacitar. Fue una cura de humildad, yo creo. Yo creo que había muchísimos laboratorios que estaban dispuestos ya a saltar a la clínica con este tipo de ensayos. Y gracias a este investigador de California, Matt Porteous trabaja en Stanford y es probablemente una de las personas más cercanas a la utilización de herramientas de edición genética en terapia. Él trabaja en enfermedades de la sangre y él hizo la pregunta del millón, que una vez te la cuentan dices, ¿y esto por qué no se me ocurrió a mí? Bueno, no se me ocurrió a mí, se le ocurrió a él, y gracias a que se le ocurrió a él. Fijaros, hace poco os acabo de mencionar, no os las había mencionado, las dos bacterias de las cuales utilizamos las herramientas, Streptococcus pyogenes y Staphylococcus aureus, que esto parecen unos nombres muy raros, pero a ver, que levante la mano quien no haya tenido laringitis o otitis en su vida. Todos hemos tenido laringitis o otitis. ¿Quién las causa? Streptococcus pyogenes. ¿Quién no ha tenido una enfermedad de estas infecciosas nosocomiales de las que ocurren en los hospitales? Se me ha infectado un punto después de una operación. ¿Quién es el habitual culpable de estas infecciones nosocomiales? Staphylococcus aureus. Por lo tanto, nuestro sistema inmune es probable que ya conozca estas bacterias y es probable que conozca sus componentes. Y Matt Porteous se le ocurrió preguntar, ¿no va a ser que vamos a tener anticuerpos o linfocitos contra la Cas9, contra la nucleasa que queremos utilizar de forma terapéutica? Y la respuesta sorprendentemente fue sí en la mayor parte de los casos. Con lo cual, en la mayor parte de los casos nosotros tenemos ya anticuerpos contra esas proteínas que queremos darle a la persona con un objetivo terapéutico y que le iban a provocar pues, un shock anafiláctico, le iban a provocar una respuesta exacerbada, con lo cual hay que ir con cuidado. Uno puede pensar, esto es como el fin de las CRISPR. No, ni mucho menos. Matt Porteous descubrió el problema y nos dio una solución. Una solución es utilizar, por ejemplo, drogas inmunosupresoras. ¿Cuánta gente hay viviendo con órganos trasplantados y con drogas inmunosupresoras que le bajan la respuesta inmune? Pero podemos hacer una cosa más interesante. Podemos coger el teléfono y llamar a Francis en Alicante. No será porque no hay bacterias en el mundo, hay millones de bacterias. No tenemos que contentarnos con estas dos. Hay muchísimas bacterias y muchas de ellas no tienen una relación obvia con los humanos. Tenemos que arremangarnos y tenemos que descubrir los sistemas CRISPR de estas bacterias para poder utilizarlos y, en parte, así poder aprovechar nucleasas que no tengan. No tenemos que buscar demasiado lejos, ya conocemos al menos una que es la CPF1, que ahora se llama Cas12a, que viene de una bacteria, Francisella, que no tiene nada que ver con Francis, pero es una bacteria con la cual nosotros no tenemos nada que ver que sepamos los humanos, con lo cual esta
y esta es una de muchas. Fijaros que cuando le preguntamos a las bacterias, a las arqueas, casi el 50% de las bacterias y casi el 80% de las arqueas tienen sistemas CRISPR. Claro, nos las prometíamos muy felices, pensábamos que teníamos ya los sistemas listos para hacer, pero lo que tenemos que hacer es volver al laboratorio. Tenemos que volver al laboratorio y tenemos que descifrar y aislar y caracterizar pues, nuevas nucleasas de estos otros bacterias para poder utilizarlos. De hecho, concluyo, las herramientas CRISPR están en todos lados. Solamente me he dedicado a hablar de las estrategias en terapia génica, pero hay muchísimas aplicaciones en agricultura, en ganadería, en diagnóstico, y de hecho cada semana aparecen aplicaciones novedosas. Y se las debemos a un trabajo callado, perseverante, fuera de los focos y durante 20 años desconocido de investigadores como Francis Mojica, que 25 años atrás se preguntó por qué esas arqueas son capaces de sobrevivir ante tal cantidad de sal. Y gracias a que él se hizo esta pregunta, ahora nosotros podemos continuar la investigación y podemos pensar que tarde o temprano vamos a desarrollar herramientas de terapia génica para la cura de muchísimas enfermedades de base genética, también las que están asociadas a estas epilepsias. Con lo cual, mi último mensaje es de que hay esperanza. Claro que hay esperanza, pero lo que también tengo que deciros es que todavía nos queda mucho por hacer. Nos queda muchísimo por hacer y todavía no estamos listos. Yo creo que hay que ser honestos y hay que decir que tenemos unas herramientas extraordinarias y lo que tenemos que hacer es intentar mejorarlas tanto en seguridad como en eficacia. Bueno, yo estoy encantado de contaros todas estas historias, pero detrás tengo un equipo de gente que son los responsables de todos los experimentos que os he contado y agradecer a las instituciones que nos van dando dinero para poder trabajar y sobre todo resaltar nuestra colaboración, en este caso con la asociación ALBA, que es la Asociación de Pacientes de Personas con Albinismo, que es con la cual nosotros trabajamos. Y si os ha quedado alguna duda y queréis investigar o saber alguna cosa más de CRISPR, desde hace unos años mantenemos esta página web que os invito a visitar. No os tenéis que aprender la página web, vais a Google, ponéis el nombre de nuestro centro y CRISPR y directamente apareceréis en la página web. Muchísimas gracias.